¿Te gusta el rock and roll? ¿Te gusta la acción extrema? Y sobre todo, ¿quieres saber acerca de la primera civilización indoeuropea? La banda de guerreros obsesionada con su capacidad de ganar en batalla, que se convirtió en la personificación andante del heavy metal de la Edad de Bronce. Los únicos que tuvieron el coraje de plantarse ante la poderosa ciudad de Babilonia y decir: me los voy a detonar. Entonces estás en el lugar perfecto y extrañamente específico. Este es el auge del Imperio Hitita. Hace mucho tiempo. Sí, soy una persona real, no un alma perpetua reencarnando a través de las eras en los cuerpos de avatares dibujados por el muy talentoso Aaron. Vayan y síganlo en Twitter, el tipo es la caña. Y sí, me rehúso a llamarlo X. Anatolia ha sido habitada desde hace docenas de miles de años. No sé qué hizo que nuestros antepasados pensaran que las zonas rocosas en las que no crece nada y las llanuras secas y hostiles de Anatolia eran el lugar perfecto para construir lugares como Göbekli Tepe, el primer templo de la historia, y Çatalhöyük, la primera ciudad. Pero entre el 5000 y el 3000 AC, los indoeuropeos también pensaron que era la hostia, así que se mudaron allí también, habitando villas aisladas pero relativamente cerca de los agricultores anatolios arcaicos. Después del 2000 AC, comenzaron a proliferar muchísimos pueblos en la zona, los cuales en su mayoría comerciaban con Asiria o con cualquier otra ciudad del Medio Oriente. Aunque eran independientes una de la otra, tenían una cosa muy importante en común: el bronce. En Anatolia, esta aleación se obtenía por medio de fundir el cobre con estaño, pero en otros lugares como Mesopotamia también se podía obtener fundiendo el cobre con arsénico. Y este último, aunque la aleación en sí no era tóxica, los muchos gases que salían de su proceso de creación sí lo eran, y letales también. La apariencia del bronce de estaño no era marrón como se cree, sino que era dorada, como puedes ver en estos soldados, lo cual hace que la arcaica edad de bronce fuera una era de facha militar dorada. Los siguientes 200 años serían el momento perfecto para exhibir sus armas y armaduras, ya que muchos de los asentamientos estarían en guerra los unos con los otros durante todo el periodo. El primer pueblo relacionado con los hititas fue el reino de Kusara, y debo decir que la pronunciación correcta de la palabra es cuchara, pero digamos que a veces en la vida debemos cometer errores en nombre de un bien mayor. Lo especial sobre los Kusara es que hablaban una lengua indoeuropea, y en 1750 AC, liderados por el rey Pithana, conquistarían la importante ciudad de Qanesh, tomando una colonia comercial asiria en el proceso, continuando su comercio con dicha nación. A partir de 1745, las ambiciones de Pithana serían continuadas por su hijo Anita, quien apuntaría al norte y conquistaría la ciudad de Salpa en la costa del Mar Negro, y también Hattusa, la cual, después de un largo asedio, destruyó, y de acuerdo a la leyenda, también la maldijo. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Pero esto último era muy probablemente propaganda por parte de la rama sureña de la familia, la cual prefería a Qanesh como su capital, mientras que la norteña prefería a Hattusa como la suya. Los habitantes del norte se llamaban a sí mismos Hatti, en honor a los habitantes originales del lugar, anatolios arcaicos, los cuales mezclados con los indoeuropeos Kusara darían lugar a lo que conocemos como los hititas. Anita fue probablemente el primer rey de esta gente, y también el primero en comisionar un documento en Nesita, el proto-hitita,
la cual es la primera lengua indoeuropea escrita, haciendo que el reino de Kusara fuera la primera civilización de habla indoeuropea. Anita fue sucedido por Susu en 1720 AC, pero solo unos 10 años después, la ciudad de Kanesh fue destruida, y aunque no sabemos cómo pasó, lo que sí sabemos es que la familia del norte se hizo mucho más poderosa debido a esto, y esta fue dividida en dos también, Salpa en el norte y Hattusa un poco más en el sur. Aquí es donde todo se empieza a poner confuso. Hay mucho que no sabemos sobre los hititas tempranos, así que a continuación te voy a hablar de dos reyes, los cuales la mayoría de los profesionales creen que nunca existieron. Así que tengo un poco de paciencia conmigo. Husilla de la ciudad de Salpa tomó el trono derrotando a la otra mitad de la familia y tomó a Hattusa como la capital definitiva de los hititas. Pero alrededor del 1680 AC, alguien intentó usurpar el reinado antes de que se consolidara por completo. Este provenía de la tierra de Hurma, la cual aún no ha sido descubierta, pero se cree estaría en las montañas al sur de Kanesh. Su nombre era Lavarna el primero, quien derrotó a Husilla fácilmente, pero se aseguró de adoptar a su nieto, Hattushili, quien será muy importante más adelante, para mantenerse popular entre los Hatti. Y aunque muchos consideran a Lavarna como el primer rey de los hititas, el problema surge cuando te enteras de que Lavarna es solo un título, uno usado por muchísimos reyes del tiempo. Así que muchos asumen que Hattushili fue en realidad el primero. Y ahora que pasamos al periodo del Reino Antiguo, con Hattushili en el trono en 1650 AC, definitivamente estamos hablando de gente real, lo prometo. El nombre de este rey literalmente significa hombre de Hattusa, aunque inicialmente reinó desde la ciudad de Kusara, y probablemente fue solo después de que conquistó la ciudad de Hattusa que adoptó ese nombre. Adoptó al león como su símbolo, y era un rey ambicioso, el cual, al igual que su pueblo, encontraba orgullo en su arte para desvivir a otros de manera organizada, también llamado guerra. Su primer logro militar fue la reconquista de todas las ciudades perdidas durante los reinados anteriores, además de algunas más, alcanzando la máxima extensión que nunca habían tenido. Así que, gobernando sobre muchos grupos culturales que no hablaban su lengua, convirtió a su reino en el Imperio Hitita. Tras completar esta arduosa y costosa tarea, estaba gobernando sobre un reino en crisis que no le sobraban los recursos, así que tenía que encontrar una solución para este problema. Y la primera que le vino a la cabeza fue buscar el reino rico más cercano, el cual en su caso era el reino de Jamhad, el gran aliado del imperio de Mari y Babilonia, ya que estaba gobernado por amoritas. Por cierto, los de Jamhad probablemente sean los mismos amoritas mencionados en la Biblia como enemigos de Israel, gente mala cuyo peor y más horrible pecado fue el creer en dioses diferentes. El hombre de Hattusa no se lo pensó dos veces antes de llevar a su ejército todo el camino hasta Jamhad, pero una vez que vio su capital, la famosa Alepo, en aquel tiempo llamada Halab, decidió que su nación no estaba en condiciones para desafiarla. Así que apuntó a la ciudad de Alalak, la cual los hititas atacaron y destruyeron. Sí, esta gente tenían el mal hábito de reventar absolutamente todo lo que veían. Ciudad que veo, ciudad que madreo. Pero aunque Alalak era un importante sitio comercial, deshacerse de él significaba que se quitaban un obstáculo a la hora de acceder al Mediterráneo, y además se ahorraban recursos humanos para ocuparla y prevenir revueltas,
las cuales definitivamente ocurrirían. Y no es como que tuvieran soldados de sobra para gastar, así que, hey, no es la peor decisión. Y fue entonces cuando Hattusili se preparaba para asediar Halab de una vez por todas, que recibió las noticias. Guten Morgen, Su Alteza, el reino de Arzawa del Oeste está atacando nuestro reino ahora mismo. No hace falta decir que el rey no tardó en volver a casa. Y aunque no sabemos mucho sobre los Arzawa de aquel tiempo, sí te diré que están estrechamente relacionados con Troya. Y como dice el dicho, si empiezas algo, probablemente me lo acabo de inventar. Así que volvió a su misión principal en Jamhad. Había solo un problema. Antes de regresar a Jamhad, fue a su ciudad natal en Kusara y una vez allí reunió a todos sus descendientes para anunciar quién sería su sucesor, ya que nuestro rey había caído misteriosamente enfermo. El emperador de los Hatti había sido traicionado por sus hijos y quizá también una de sus hijas. Así que el elegido no sería uno de sus propios niños, sino su nieto, Murchili, el cual era un mero adolescente en ese momento. Probablemente lo eligió porque era el único que no se lo quería cargar más duro de lo que todos queríamos cargarnos a Joffrey Lannister. Y el que me diga que se llama Baratheon le voy a dar una clase mandada para la p***. Tras el fallecimiento de Hattusili en 1620 AC, lo poco que sabemos sobre el joven Murchili es que fue apoyado por sus parientes más cercanos, la razón por la cual, poco después del 1600 AC, volvió a Jamhad a continuar lo que su abuelo había comenzado. Luego de muchos encuentros brutales, el asedio de Halab comenzó. La campaña fue bastante dura, ya que se enfrentaba a uno de los reinos más poderosos de la Edad de Bronce Media. Pero luego de numerosas bajas, el asedio tuvo éxito y Halab también fue destruida. Solo la ciudad de Carchemish, en Jamhad, se resistió. Pero para ahorrarse los gastos de recursos humanos que supondría el tratar de derribar sus murallas, decidió simplemente rodearla para evitar que nadie pudiera salir ni entrar, y así, con el tiempo, matarlos de hambre. Una táctica bastante efectiva, pero diría que funciona un poquitico más lento que el comunismo. El ejército regresó a su capital con numerosos botines y riquezas. Lo que solía ser una mera banda de guerreros de las colinas se había convertido en una fuerza temible. En este punto, Hattusa finalmente estaba floreciendo, con murallas más altas que protegían inmensos campos en los cuales los reclutas podrían montar sus caballos para practicar. Y fue entonces cuando Murchili recibió la noticia. Babilonia, la ciudad en el centro del mundo, se estaba debilitando debido a revueltas y guerra civil. Quiero que imagines que fueras el gobernante de esta gente. Fuiste elegido para gobernar cuando eras un mero adolescente y tus mayores estaban ahí mismo. Tus ejércitos derrotaron al de Jamhad, uno de los más poderosos del tiempo. Debías de sentirte muy afortunado, casi como si fueras el elegido de los dioses. Y teniendo tantos cumplidos de tu gente, también debías de sentirte demasiado confiado. Así que dime, ¿habría sido todo el camino hasta Babilonia? Bueno, no me sorprendería si dijeras que sí, porque eso fue lo que hizo, al borde del río Éufrates, todo el camino hasta el sur de Mesopotamia. Y una vez allí, se paró enfrente de una de las ciudades más poderosas de la Edad de Bronce. Y aunque no estaba en su auge militar, las grandes murallas y los arcos y flechas de alta calidad habrían asustado a cualquier otro de intentar semejante locura. Pero Murchili
decidió que su abuelo no había elegido un cobarde, así que el asedio de Babilonia comenzó. Mientras intentaban derribar las puertas de la ciudad, sacrificó a muchos de sus hombres antes de que pudieran enfrentar su destino en batalla hombre a hombre. Pero nada es eterno y las puertas fueron abiertas. Las calles y casas de Babilonia ardieron mientras los ejércitos se enfrentaban. Los hititas perdieron a muchísimos de sus hermanos ese día, pero finalmente lograron tomar Babilonia, la ciudad más importante de toda Mesopotamia. Esta batalla no solo terminó con la hegemonía de Babilonia, sino también con lo que se conoce como el periodo amorita. Y, aunque no estamos seguros de cómo logró conseguirlo, se sabe que los casitas de los Montes Sagros, a quienes no les gustaba en lo absoluto Babilonia, deben de haber dicho: el enemigo de mi enemigo es mi hermano. ¿Sabes lo que te digo? Estos se aliaron con los hititas en su asedio, y es muy probable que no hayan sido los únicos. Los hombres de Hatti ocuparon la ciudad durante un tiempo, pero Murzili, al igual que su abuelo, no se veía muy interesado en gastar hombres que no tenía en mantener una ciudad que estaba tan lejos de su capital. Y una vez que recibió las noticias de que sus parientes estaban conspirando contra él, Murzili tomó su decisión. El mantener Babilonia habría significado abarcar mucho y apretar muy poco, y fueron sus antiguos aliados los que ocuparon el ahora vacío trono de Babilonia, comenzando el periodo casita de Mesopotamia. En el 1590 AC, Murzili volvió a su capital con cantidades exorbitantes de oro y recursos, pero el rey fue traicionado y poco después falleció. Su cuñado tomó el trono tras él, enfrentándose a rebeliones y a traiciones familiares durante todo su reinado, haciendo todo lo posible por mantener a Arsawa y a Jamhad bajo el dominio hitita. Pero cuando dejó el trono en 1560 AC, fue seguido por 8 reinados cortos y de general incompetencia comparado con los que vinieron antes. Arsawa y Jamhad, por mucho que se intentó, lograron independizarse del imperio hitita, y como si no fuera suficiente, también fueron atacados desde el norte por la tribu Kashka de la costa del Mar Negro, debilitando gravemente al imperio. Y en 1450 AC, un rey vendría a por fin poner al imperio hitita en el camino correcto, y su nombre era... no, espérate, échate el kilometraje este video. Ese será el tema para el próximo capítulo de la saga de la humanidad. Se les quiere. Chao.